Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. En este episodio quería hablar acerca del futuro del entrenamiento, ya que muchas veces, pues vemos ciertos artículos, ciertas novedades que van saliendo día tras día, pero he pensado, ¿esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde tira? Y me he puesto a pensar, y al final he tenido unas cuantas ideas, y las voy a compartir con vosotros, pero quiero que sepáis que este episodio posiblemente se me vaya bastante a la pinza, ¿vale? Lo digo más que nada porque el futuro es incierto, pero cuando hablamos de entrenamiento estoy convencido de que la cosa va a cambiar, pero no tanto. En el sentido de que, ciertas cosas que sabemos que hoy día funcionan, posiblemente en un futuro pueden mejorar ciertas cosas, pueden mejorar ciertas tecnologías, cierta inteligencia artificial, por así decirlo entre comillas, pero lo que es la base, lo que es el funcionamiento, yo creo que no va a cambiar tanto. Pero bueno, ahora más adelante os cuento lo que yo pienso acerca de todo esto. Y como digo, al final este episodio es un poco aleatorio, un poco random. Me ha salido así hablar de esto, básicamente porque se me ocurrió el tema. Y creo que es bastante interesante, sobre todo también que compartáis vuestras opiniones y así a ver si entre todos llegamos a un punto en común o a ver en general hacia dónde pensamos que va todo esto. Antes de comenzar, os recuerdo que en ivyamazares.com están las notas de los episodios, o sea, las tenéis todas ahí. También podéis escuchar todos los podcasts directamente sin descargar ninguna aplicación. Aunque principalmente ahora me gusta mucho porque principalmente estáis utilizando Spotify y he visto que muchos os estáis uniendo a escuchar el podcast precisamente en Spotify, con lo cual es una plataforma que a mí me gusta, en concreto sobre todo para esto de los podcasts, con lo cual genial. Y sin más, tenéis, como digo, ahí las notas de los episodios y podéis descargar la guía para entrenar en casa sin material totalmente gratis, ¿vale? También tenéis ahora un ebook al 50% que va a estar toda la semana que viene al 50%, que es una guía práctica para la descarga de entrenamiento. Si le queréis echar un vistazo, está ahí. Y sin más, como digo, el futuro del entrenamiento, vale, yo he leído ciertos artículos, sobre todo que hablan de ciertas máquinas que van saliendo poco a poco a lo largo del tiempo. Vale, el futuro, como tal, yo pienso que no es que vaya a ser dentro de 50 años, ni dentro de 100 años, ni dentro de 200, sino que el futuro va avanzando poco a poco y el futuro también es mañana, ¿vale? Y por ejemplo, ciertos artículos que voy leyendo de vez en cuando, en ellos se va viendo cómo van saliendo máquinas poco a poco para entrenar en casa o para entrenar en el gimnasio, que ya incorporan ciertas cosas o ciertos detalles que nos hacen pensar que puede ir por ahí el tema, ¿no? Máquinas con inteligencia artificial, como digo. Y una máquina que vi hace poco en un artículo que me llamó bastante la atención, lo llamo máquina porque no sé ni cómo llamarlo sinceramente, era una especie de espejo con el cual, es que suena un poco raro, pero es que era así, era como una especie de espejo que colocabas en casa y por así decirlo como que detectaba tu forma, tu figura, ¿no? Detectaba que estabas enfrente del espejo y te iba diciendo, pues haz este ejercicio, haz este otro. Ahora mismo no sé ni cómo se llamaba, yo sé que la vi y que estaba a la venta, o sea que no me lo estoy inventando. Pero era algo extraño, ¿no? Simplemente era eso, simplemente como que te graba, detecta tu cuerpo, detecta tus extremidades y si estás haciendo, por ejemplo, una sentadilla o estás haciendo, por ejemplo, unas zancadas, pues detecta todo eso y te dice, vale, tienes que bajar un poco más, tienes que bajar un poco menos, ahora haz 12 repeticiones, ahora descansa tanto, ahora haz esto otro. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Puede ir un poco por ahí. Lo que pasa es que en cierto sentido ¿puede sustituir a un entrenador personal? Bueno, pues en cierto modo quizás sí que pueda hacer las veces de un entrenador personal, pero como tal, yo pienso que al final la figura de un entrenador personal va a ser clave, más que nada porque una máquina no puede controlar ciertos factores del día a día, como puede ser, el estrés, como puede ser lo cansado que estamos, ¿vale? Puedes introducir ciertos valores que igual te dice la máquina, ¿cómo de cansado estás hoy? ¿Cómo has dormido? O con una pulsera inteligente te mide cómo has dormido, el estrés que tienes, todo eso y al final detectas si puedes entrenar, si no, si debes de descansar y todo ese tipo de cosas. Al final yo creo que una de las tendencias puede ir por ahí. Entonces, como digo, yo la máquina que vi, que lo vi en un artículo de una revista, pero ahora mismo ni me acuerdo cómo se llama la máquina ni nada, sé que lo comenté, no sé si fue en este podcast o en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento o en el de Lifters, ya no me acuerdo sinceramente, pero sí que lo comenté así un poco por encima. Y luego, también por dónde puede ir el entrenamiento, por dónde puede ir el futuro del entrenamiento más bien, pues yo creo que también el tema de las aplicaciones que diseñan programas
va a avanzar mucho, en el sentido de que cada vez van a ser más precisas y la figura del entrenador personal va a quedar cada vez más desplazada. Eso lo podemos ver también a día de hoy. Por ejemplo, antes una aplicación que tuviera rutinas de entrenamiento para entrenar en el gimnasio, para entrenar en casa, era una aplicación que, por así decirlo, daba rutinas genéricas. O sea, casi no te pedía ni datos, no te pedía ni tu edad, ni tu altura, ni nada de nada, sino simplemente ¿qué quieres entrenar? ¿La pierna? Bueno, pues aquí tienes 3 rutinas para escoger. Haz la que más te guste, por así decirlo. Y en cambio, a día de hoy las aplicaciones son un poco más precisas, en el sentido de que ya te piden un montón de datos, ya te piden estatura, peso, edad, trabajo, nivel de estrés, o incluso están sincronizadas con otros aparatos como pueden ser una pulsera inteligente y ya está, y te va midiendo en el día a día pues un montón de parámetros que quieras que no, al final te van controlando también muchas cosas. Entonces, bajo mi punto de vista también va a ir por ahí este tema, va a avanzar mucho, pero como digo, tanto como para sustituir la figura de un entrenador personal, ahí es que tengo bastantes dudas, básicamente porque un entrenador personal siempre va a tener ese punto de vista, esa perspectiva externa y al final es una persona que quieras que no, la inteligencia artificial puede ir avanzando y posiblemente llegue a un punto que sí, que lo sustituya del todo, pero de momento y no, yo sé que eso va a tardar muchísimo tiempo. También nunca digas nunca, o sea, en el sentido de que quizás digo esto ahora y en el transcurso de 5 años o menos tenemos aplicaciones que ya los entrenadores personales, pues a tomar por saco. Pero creo que va a tardar bastante tiempo. Y además cuando estamos hablando de deportistas de élite, deportistas que ya se ganan, por así decirlo, la vida haciendo ese deporte en concreto, bueno, pues no creo que dejen su entrenamiento o su planificación en manos de aplicaciones. Puede que estas aplicaciones ayuden a un entrenador personal, pero como tal dejar toda la planificación o todo el entrenamiento en manos de estas aplicaciones me parece demasiado excesivo. Luego también por dónde puede ir, se me ocurrió también que quizás puede ir por el tema de la ropa inteligente, como veis aquí es todo inteligente. En el sentido de qué, o sea, de cómo puede la ropa ayudarnos en el sentido de mejorar nuestro entrenamiento. Bueno, yo pienso que quizás en un futuro también la ropa puede tener ciertos sensores que al final detecten si tenemos una contractura o si vamos camino de tener una contractura, si tenemos sobrecargas en una zona en concreto, si tenemos cierto riesgo de lesión en una zona ya que la tenemos como muy sobrecargada. Bueno, puede ir por ahí un poco el tema, ¿no? De todo esto. No quiero decir ni mucho menos que al final la ropa nos la pongamos y sea ropa que nos habla y que nos dice tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer este otro, pero sí que puede ir por ahí un poco en el tema de que esto complementado al final, como decía al principio, con esas máquinas o esos aparatos inteligentes y junto con aplicaciones que nos van midiendo en el día a día, posiblemente junto con todo esto, pues sí que tengamos algo bastante completo para ayudarnos en el entrenamiento. Yo creo que va a ir por ahí el tema. Pero bueno, como digo, estos son todo cosas mías que salen de mi cabeza, así que no las tengáis muy en cuenta. Al final quería dar un poco mi punto de vista sobre todo este tipo de cosas. Yo no sé qué pensáis vosotros, si va por aquí, si no va por aquí, si esto va a sustituir a un entrenador personal, si no lo va a sustituir, bueno, en definitiva, un montón de cosas que quedan ahí en el aire. Y sobre todo, algo también importante y que no se suele hablar de esto. Vale, tenemos máquinas o tenemos herramientas que nos van a ayudar a entrenar en casa, por ejemplo, o que nos van a ayudar a entrenar al aire libre, corriendo, o haciendo un entrenamiento de fuerza, o en un gimnasio, lo que sea, me da igual. Pero si somos personas que somos procrastinadores natos, esto en realidad no sé hasta qué punto nos puede beneficiar, o sea, en el sentido de que si somos personas vagas por naturaleza, vagas en el sentido de que no nos gusta hacer esa actividad o la dejamos todo para luego porque nos da pereza, por así decirlo, ya me entendéis. Si somos procrastinadores, esto no nos va a ayudar. O sea, una persona que le guste entrenar, le va a dar igual que le ayude una máquina, le va a dar igual que le ayude una aplicación o lo que sea. Va a entrenar sí o sí con lo que tenga. O sea, ahora mismo una persona que le guste entrenar va a entrenar mañana, pasado, ya me entendéis lo que quiero decir. Y en cambio, una persona que sea procrastinadora, que deje todo para después, que no le guste el entrenamiento, que le dé pereza absolutamente todo, me da igual que la aplicación le vaya a hacer un entrenamiento perfecto para ella. Me da igual que la máquina se adapte completamente a su morfología. Me da igual que tenga ropa inteligente que sea la más cara del mercado. Me da igual todo eso si al final te lo pones todo, tienes todo el pack completo, por así decirlo, y luego a la hora de entrenar dices, uff, qué pereza, casi que lo dejo para otro día. Entonces, en este sentido, vale, tenemos un montón de herramientas, pero yo creo que al final una persona que quiera entrenar va a entrenar con lo que sea. No hace falta tener toda esta tecnología. Y en el sentido de que
lo básico funciona, ha funcionado siempre y yo creo que eso, como os decía al principio, no va a cambiar tanto. O sea, si sabemos, por ejemplo, que para ganar masa muscular tenemos que tener una sobrecarga progresiva, sabemos que tenemos que hacer un volumen mínimo, sabemos que tenemos que planificar una rutina acorde a nuestros objetivos, a nuestras preferencias, a nuestra morfología. Bueno, pues en definitiva, todo esto yo creo que al final no va a cambiar demasiado. Puede haber máquinas, puede haber herramientas que nos ayuden en casa a hacer ciertas cosas, pero eso al final no dejan de ser complementos. Como digo, yo creo que por ahí va a ir el tema, pero bueno, al final son suposiciones mías, con lo cual quiero escuchar también lo que opinas tú acerca de todo esto. Si me escuchas desde iVoox, me puedes dejar un comentario por ahí, ya que se puede dejar comentarios. Y si no, desde cualquier red social, tanto Instagram como Twitter en @ivyamazares o desde ivyamazares.com. Sin más, espero que os haya parecido interesante este episodio. Si os gustan este tipo de programas, este tipo de episodios, pues puedo hacer más adelante hablando acerca de cosas que se me pasan por la cabeza. Pero bueno, de todas formas, en el podcast Lifters, que lo podéis buscar así en cualquier plataforma, de lunes a jueves hablo de todo este tipo de cosas, de entrenamiento, de mi planificación, bueno, de un montón de cosas que se me van pasando por la cabeza y al final pues hablo ahí cada mañana de todo eso. Así que sin más, como digo, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Café y Hierros y sin más espero que paséis una buena semana. ¡Chao!